Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Vamos a ver si podemos. Recording in progress. Ok. Vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde. Confío en que me puedan escuchar bien, ¿verdad? Y si no, me lo hacen saber, por favor. Y en esta oportunidad vamos a comenzar, bueno, como siempre, así como el compañero acaba de formular una pregunta relacionada con una situación particular, igual cualquier otro de ustedes que tenga alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, la puede formular, ¿verdad? Incluso si en el momento en que han estado ustedes estudiando los materiales resulta alguna duda, algo que no han logrado captar en toda su dimensión y quisieran que se les explicara, pues yo para eso estoy, para poderles apoyar en su proceso de aprendizaje. Así que si tienen alguna pregunta, con gusto les escucho. Lick, no sé si me escucha. Sí, le escucho perfecto. El proceso monitorio permite el recurso de apelación sobre la decisión del juez de la solicitud. Sobre el rechazo de la solicitud. Fíjese Sobre que el rechazo. resulta interesante descubrir que cuando la solicitud es admitida y se le da esta orden, este requerimiento de pago al, abro comillas, supuesto deudor, la ley no dice nada en cuanto a recurrir de esa decisión tomada por el juez. Es decir, la ley sí habla de un recurso de apelación contra la decisión de rechazar la solicitud, pero no contra la decisión de admitirla. Eso me da la impresión de que según nuestro código, la decisión que admite a trámite la solicitud, es decir, aquella que valora el documento o documentos que se acompañan a la solicitud o demanda, como le querramos llamar, aunque la ley le llama solicitud, cuando el juez hace el análisis, llamémosle liminar, el juicio de admisibilidad, el examen de forma y de fondo, y determina que todo está bien y que hay, digamos, verosimilitud, o que el documento es a su juicio fehaciente para acreditar la existencia de una deuda líquida, vencida y exigible, y que aparece firmado o con constancia de que la firma fue puesta por orden del deudor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando el juez dice, ok, me parece bien, por ende, requiérasele al deudor que pague y se le conceden 20 días para hacerlo, o que presente oposición. Entonces, esa oposición obviamente no sería un recurso, sino, como quien dice, hacer referencia a la orden que se le dio, a la solicitud, a los documentos, etcétera, etcétera, y oponerse, como quien dice, a la solicitud monitoria, pero no a la decisión de haberla admitido. Entonces, no sé si me adelanté un poquito, pero efectivamente, según el código, el recurso se concede contra la resolución judicial que rechaza la solicitud, no así contra la que la admite. Puede continuar si desea, por favor. Hola. Hola, Lick, sí le entendí. Tenía otra pregunta que salió en el laboratorio y es que no se le puede emplazar por medio de edictos. Otra vez, vamos a remitirnos
Déjenme mover esto para allá para poder mostrar en el Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí estoy. Procesos monitores. Fíjese que con respecto a la notificación que se le hace, el artículo 493 en su inciso segundo, que por cierto es bien puntual, y parece ser que hay una reforma aquí, hay un número 2. Cuando ustedes encuentren, déjenme ver si puedo hacer esto aquí. Cuando ustedes encuentren un número entre paréntesis, este número entre paréntesis significa una reforma que se le hizo al artículo. Entonces, lo que uno tiene que hacer en ese caso es irse para el final de la ley o del código o del reglamento, es decir, al final, y allí van a aparecer siempre entre paréntesis los números, y ahí usted puede encontrar en qué fecha y en qué diario oficial es que aparece la reforma. Lo digo porque aquí aparece un número 2 entre paréntesis que es representativo de que este artículo fue reformado, fue producto de una reforma, esto que dice. Entonces, el requerimiento de pago habrá de hacerse necesariamente. Este término resulta, a mi juicio, bastante claro, es muy preciso al decir necesariamente, como quien dice, hay necesidad de que el requerimiento de pago se haga al demandado personalmente, es decir, en persona. Y aquí es donde entra, como quien dice, si no lo encuentro y no le puedo hacer el requerimiento de pago en persona porque no lo encontré, la ley permite que se pueda hacer por medio de esquela, pero ojo, porque como muy bien lo dice usted, yo les hice una pregunta en relación con este inciso, pero yo no les decía que la esquela se les había dejado en la casa, sino que en su lugar de trabajo. Entonces resulta obvio que hay una diferencia entre la casa de habitación del deudor o el supuesto deudor y el lugar donde él trabaja. Entonces, para mí, nosotros, cuando la ley es clara y puntual, como en este caso, o por medio de esquela, en su casa de habitación, así debemos interpretarlo y así debemos entenderlo, en su casa de habitación. Entonces, yo esperaba que usted pues se fijara en esto y descubriera que si se le dejó la esquela en el lugar donde él trabaja, no se estaría cumpliendo con esta necesidad de que el requerimiento de pago se haga de la manera que el código indica. Aquí tenemos principios procesales, digamos, relevantes en juego. Obviamente el principal de ellos es el principio de defensa y contradicción, el principio de audiencia, en cuya virtud hay que asegurarse de la mejor manera posible de que ese requerimiento llegue efectivamente al deudor. Y es por las consecuencias que produce la inacción del deudor. Recuerden que si el deudor deja pasar ese tiempo que se le concedió, esos 20 días, y no hace el pago ni formula oposición, las consecuencias son muy perjudiciales para él, porque prácticamente se continúa adelante con la ejecución forzosa. Es decir, ese silencio tiene efectos positivos. Es como que él estuviera de acuerdo en que es deudor.
Es como que no hubiera confesado o aceptado tácitamente su obligación. Entonces, obviamente resulta contrario a los principios procesales, ya dichos, el que no se le haga personalmente este requerimiento de pago. Entonces, yo creo que la reforma ha de haber consistido en agregarle esto último. No estoy muy seguro, por supuesto, porque no he tenido la curiosidad de ver cómo estaba antes versus cómo está ahora, pero me imagino que la reforma pudo haber consistido en agregar la casa de habitación por medio de esquela. Agregarle esto último, pues. Me imagino yo, no estoy muy seguro. Pero lo cierto es que si no se hace de esta manera, habiendo violación a principios constitucionales, perfectamente se puede revertir todo lo actual, es decir, dejarse sin efecto. ¿Alguna otra interrogante que puedan tener? Nick, yo tengo una duda, no entiendo con respecto al artículo 496. Vaya, primero se hace la solicitud, pero después se dice de que el solicitante debe presentar la demanda dentro de los 10 días siguientes a la oposición. Entonces, ahí tengo dos dudas. La primera es que cómo se maneja lo de la notificación, con qué plazo, si dentro de los 10 días siguientes a la oposición, así como tal. Y la segunda, o sea, la demanda es otra, diferente a la solicitud, y en qué cambiaría su forma, su estructura. Muy bien, muy bien. Ahorita mismo trato de resolver su duda. Efectivamente, dentro de este proceso monitorio vamos a distinguir varias etapas, llamémosle así, o fases, llamémosle así, etapas o fases, ¿verdad?, de este proceso. La primera etapa o fase comienza con una solicitud, y creo que es bueno llamarle tal como la ley le denomina, solicitud. Entonces, la primera etapa comienza con la solicitud y termina, digámoslo así, o bien con el requerimiento de pago que ha sido aceptado por el deudor, el cual ha pagado directamente al solicitante o por medio del tribunal. Ese es un escenario. O sea, se presenta la solicitud, esta es analizada por el juez, le hace un juicio de admisibilidad, un examen liminar, verifica el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo, incluso podría darse la posibilidad de hacerle prevenciones en caso de encontrar defectos subsanables. Yo no le veo ningún problema a que se pueda integrar el debido proceso y en presencia de defectos que son subsanables, poder hacer una prevención al solicitante. Previénese que dentro de los 3 días hábiles siguientes subsane su solicitud en estos y en estos y en estos términos. Yo no le veo, repito, ningún problema jurídico para que se puedan hacer prevenciones. Ok, cumplidas estas prevenciones y determinado que está bien, ya se subsanó, ya cumple con todos los requisitos, entonces se admite la solicitud y se le requiere al deudor que pague o que se oponga dentro de un plazo máximo de 20 días. Aquí tenemos varios escenarios. El primer escenario es que efectivamente el deudor pague, ya sea directamente a su acreedor o por medio del tribunal. Entonces ya no habría nada más que hacer. Si el requerido paga, lo pondrá en conocimiento del juez con comprobación de dicho pago.
y éste dictará resolución que ponga fin al procedimiento y ordene el archivo de las actuaciones. Como quien dice, si él paga, todo bien, no hay ningún problema, lo que tiene que hacer es hacérselo saber al juez, demostrarle el pago que hizo, y éste va a dictar una resolución poniéndole fin al procedimiento. Pero otro escenario, un segundo escenario, es que ni paga ni se opone. Como quien dice, hay inacción, hay inactividad, hay pasividad. Ok, pregunto, si no se le hubiera hecho este requerimiento de pago personalmente, o si la esquela no se le hubiera dejado en su casa de habitación, debiendo cerciorarse, por supuesto, el citador notificador, que efectivamente es la casa donde él habita, entonces hay un amplio margen de posibilidades de que en realidad no se haya dado cuenta, de que no supo de ese requerimiento de pago, porque como no se le hizo en persona ni en su casa mediante esquela, entonces hay un amplio margen de posibilidad de que no se haya dado cuenta, ¿verdad? Ahora, caso contrario, si se le hizo personalmente o mediante esquela en su casa de habitación, en este último caso el legislador presume que por habérsele dejado en su casa de habitación, él se dio cuenta, ¿verdad? Él supo de la existencia de ese requerimiento. Esta es una presunción, ojo, por favor, tomen nota. Es una presunción que a mi juicio admite prueba en contra. Admite prueba en contra. Es una presunción que no se puede tener como una presunción de derecho, como una verdad incontrovertible. No, como te dejé esquela en tu casa de habitación, voy a presumir, sin posibilidad de que pruebes lo contrario, de que te diste cuenta. Eso no se puede. Cuando es en persona, sí, porque ¿cómo va a decir después, ay, no supe, y que no te notificamos en persona vos? Es decir, cuando es en persona, no hay forma de que él diga, no me di cuenta. Pero cuando es mediante esquela, en su casa de habitación, para mí todavía existe el chance de que él pueda probar de que, aunque se le dejó esquela en su casa de habitación, él no se dio cuenta. Les pongo un ejemplo. El deudor es una persona que, por mala suerte, en estos días en que está ocurriendo el régimen de excepción, y por un par de tatuajes decorativos que él tiene en su cuerpo, lo capturan. Lo capturan el mismo día que se dejó la esquela en su casa de habitación. ¿Y saben ustedes cuánto tiempo están durando hoy las detenciones administrativas? O sea, ¿cuánto tiempo podría estar detenida una persona por el solo hecho de que estamos bajo un régimen de excepción? ¿Alguno de ustedes sabe? 15. Creo que son 30. No estoy muy seguro, pero creo que son 30. Bueno, el punto es que es un caso excepcional, ¿no? Pero que se ha dado como 34,000 veces aquí en el país, ¿no? 34,000 o no sé cuánto, ¿verdad? Pero va subiendo. Es decir, es un caso excepcional, pero no improbable. Entonces, en ese caso, y bueno, dicen que tampoco hay forma de comunicarse, que dónde está, que no sé qué, y ahí andan los pobres familiares de penal en penal tratando de averiguar, a veces no dejan que ni los abogados puedan llegar con ellos, y en todo caso, ¿cómo se le puede exigir que en esa situación vaya y presente oposición, por ejemplo? Traigo esto como un ejemplo de que si él puede probar que no se dio cuenta por una circunstancia excepcional como esa, bien podría lograr que se revierta la ejecución. No sé si me explico, espero ser lo suficientemente claro.
Entonces, estamos siempre en el segundo escenario, un escenario en el cual el deudor requerido no paga ni se opone. Esto es lo trágico, digo yo, para el deudor, porque este silencio, esta inactividad del deudor tiene efectos para él perjudiciales, ¿no? Ya que el juez ordenará el embargo de sus bienes, siguiéndose en adelante el proceso por los trámites previstos para la ejecución de sentencias. Entonces, eso significa que es como que tuviéramos ya creado el título de ejecución. El título de ejecución prácticamente se crea, se perfecciona y de allí en adelante embargo y actividades de ejecución. Para lo cual, en su momento, vamos a estudiar la ejecución forzosa de las resoluciones judiciales, que en este caso, ante el no pago y la no oposición, pues obviamente se va a ordenar el embargo y las actividades de ejecución. El tercer escenario es el al que usted hacía referencia, ¿verdad? En el artículo 496. Es un escenario en el cual, si el deudor comparece dentro de plazo, aquí quiero yo hacer una aclaración. Muchas veces nosotros, como abogados litigantes, nos confiamos. Es decir, 20 días, 20 días, no hombre, como quien dice, y venimos y agarramos la documentación que se nos ha confiado y la empapelamos. 20 días, falta todavía, falta un montón. Les recomiendo que tengan por norma calendarizar su trabajo, programarlo, es decir, tener cosas por hacer con deadline, ¿cómo se llama? Con fecha límite, ¿verdad? Fecha límite. Obviamente no le estoy diciendo que faltan 20 días y que lo haga ya, ¿verdad? Pero sí que calendarice, que programe, que tenga control de sus cosas por hacer. Hay aplicaciones de teléfono inteligente o de computadora, tanto de escritorio como portátil, que les puede servir perfectamente a esos efectos. Les recomiendo una que se llama ClickUp. Creo que se las puedo mostrar. Les recomiendo una aplicación que se llama ClickUp. Vamos a ver si la podemos mostrar. Ahí en internet, en Facebook creo que se han anunciado estos. ClickUp. ClickUp. Esta es la aplicación que yo les recomiendo. Tiene una versión que se paga, pero tiene una versión que es totalmente gratuita. Yo utilizo la versión gratuita y me sirve perfectamente. Esto lo puede vincular con su calendario de Google o de Outlook y perfectamente usted puede estar muy bien programado en cuanto a sus actividades. Entonces les recomiendo este tipo de aplicación y volviendo al tema, no hay que confiarse, no hay que dormirse en sus laureles, porque si usted deja pasar el plazo y, ejemplo, al día 21 o al día 22 presenta la oposición, se la van a declarar sin lugar por extemporánea, por fuera del término. Y las consecuencias van a ser iguales como que si no hubiera pagado ni se hubiera opuesto. Es decir, la oposición tiene que ser pues dentro del plazo.
De allí la importancia de saber calcular también desde cuándo inicia un plazo y cuándo es que termina. Normalmente, fíjense bien, normalmente el día de la notificación no cuenta. El día en que se hace el requerimiento de pago, ese día no se toma en cuenta, sino que se comienza desde el día siguiente. Si le notifican un lunes, entonces el martes sería el día 1. El otro consejo que les doy, y ojalá que me lo sigan, me lo tomen en cuenta, es el de tampoco esperar el último día. Tampoco esperen al último día. Podría ser que se equivoquen en el cálculo, en el cómputo del plazo. Podría ser que ocurra algo inesperado, una pequeña enfermedad, una familiar que le visita desde hace mucho tiempo que no lo veía y le trastoca su jornada. Cualquier cosa se puede dar, hasta un accidente, un pinchón de llantas, qué sé yo, en lo que usted va a dejar el escrito ya cuando faltan 15 para las 4. Es decir, no lo dejen para el último día, sino que traten de hacerlo un día o 2 días antes del vencimiento del plazo, ¿verdad? Especialmente cuando son plazos un poco largos como este, que es de 20 días. Entonces no lo dejen, repito, para el último día. Entonces, en este escenario en que el deudor comparece, insisto, dentro del plazo, formulando oposición, aquí entramos a una segunda etapa, pero la sala, en una resolución que yo he compartido con ustedes entre las 14 que están en aquel documento PDF, la sala explica que no es que cambie la naturaleza jurídica o la esencia del proceso y de monitorio se convierta en abreviado. No, para nada. El proceso continúa siendo monitorio, pero de ahí en adelante se va a continuar tramitando conforme a las reglas del proceso abreviado. O sea, repito, no es para la sala, o sí, para la sala es. Para la sala, repito, no es que se convierta en abreviado. Recuerden un segundito. Hola. Ajá. No, es que no es ahí, es en la 404, te mandé. Esa es la 503. Vas a ir a la 404, más arriba, buscando para el cementerio, en la misma calle, pero buscando para el cementerio. Vas a ir a la 404 y vas a preguntar por el notario que te mencioné. Es como una cuadra, como unos 100 metros más para allá, buscando para el cementerio, pero en la misma calle, sin moverte de calle. Y al otro lado, mi oficina está a un lado, tendría que ser al otro lado, enfrente de la iglesia. Es correcto. Cualquier cosa me llamas. Van a disculpar, pero era importante porque es un chero que tiene que firmar un poder y anda buscando la oficina donde lo va a hacer. Bien, les decía que para la sala no es que se convierta en abreviado, sino que de ahí en adelante el proceso monitorio continúa siendo tramitado conforme a las reglas del proceso abreviado, y para ese fin de que se le dé trámite, el solicitante, es decir, el acreedor que presentó la solicitud original, deberá presentar la demanda. Fíjense que ni siquiera dice una demanda, sino que dice la demanda, como dando por sentado que hay necesidad en ese caso de la demanda. Y se le da 10 días para poderlo hacer. Aquí es donde surge esa duda que usted plantea en su pregunta. Cuando el solicitante
va a comenzar a contar estos días. ¿Desde cuándo se comienza a contar? Yo les planteaba en la pregunta que les hice en la última prueba evaluada varios escenarios, ¿verdad? Uno de ellos era desde que se presenta la oposición, otro era desde que el juzgado ordena que se le dé, que el solicitante presente la demanda, pero había otra, que era después que se le notifica al solicitante. Entonces, esta respuesta, por cierto, la da el autor del Código Procesal Civil y Mercantil comentado cuando hace referencia a esta situación. Entonces, él es el que dice, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, que habría que comenzar a contar estos 10 días siguientes a la notificación que se le haga al solicitante. Es decir, el solicitante no vive en el juzgado, ni está ahí esperando cada cosa que van a decir en su caso, ¿no? él está en su casa, en su lugar de trabajo, donde sea, y es obvio que ha señalado un lugar y un medio para recibir notificaciones. Entonces a él se le va a notificar por parte del tribunal que hubo oposición, que el solicitado, que el deudor formuló oposición y que por ende debe presentar la demanda dentro de los 10 días siguientes, y aquí es donde resulta lógico y obvio después de ser notificado. Repito, el día de la notificación no cuenta, el primer día sería el día siguiente. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que, aunque aquí no lo diga, estos días tienen que ser hábiles, días hábiles, porque por regla general los días que no son hábiles no se toman en cuenta en los plazos procesales. Entonces, contestando su pregunta, hay dos etapas bien diferenciadas cuando se presenta oposición. La primera etapa, que comenzó con la solicitud, termina y comienza otra etapa de acuerdo con las reglas del proceso abreviado, que comienza con una demanda. Obvio, una demanda simplificada, de acuerdo con el artículo 418. Recibida la demanda, se actúa como que si fuera un proceso abreviado, porque son las mismas reglas las que se van a aplicar. Es decir, va a haber que señalar audiencia, citar a las partes para que se presenten a la audiencia con las pruebas que pretenden hacer valer, etcétera, etcétera. Y la sentencia que se dicte va a tener el valor de cosa juzgada. Esta es, según la sala, otra de las diferencias entre el proceso monitorio, que termina de acuerdo con las reglas del proceso abreviado, y un proceso abreviado puro, porque en el proceso abreviado puro la sentencia no goza autoridad de cosa juzgada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, aún? Déjenme decirles que estos contenidos obviamente dan lugar a la formulación de muchas preguntas, porque la regulación legal obviamente es bastante deficiente, es bastante incompleta, hasta cierto punto hasta confusa, y bueno, ahí es donde yo digo que ustedes tienen que hacer un esfuerzo, digamos, más allá de lo ordinario, para poder comprender bien este proceso. Es más, quiero recordarles a ustedes que en cierto momento yo compartí con ustedes, vamos a ver si lo podemos encontrar, unos videos. Quiero ver si en esta misma semana lo hice. Sí, en esta misma semana yo compartí con ustedes, creo que lo había hecho la semana anterior también, ¿verdad?
Vaya, aquí los voy a poner a prueba a ustedes. La semana 17. Sí. Hola, sí. Comenzando con Sí, la semana 17, yo puse a disposición de ustedes estos videos. Sí, dígame, le escucho. Sí, yo tenía una duda. Ok. Está relacionada en este caso, vaya, se presentó, digamos, el escrito de oposición, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, y pues posteriormente viene, dentro de este plazo que usted menciona, no se presentó esta demanda por parte del actor, del acreedor. Entonces, al no presentarse, la ley no menciona que esto pues va a dar, digamos, como resultado cosa juzgada. Entonces me surge a mí la duda, si la deuda reclamada ya no la puede perseguir el acreedor por el proceso monitorio, o lo puede ser por otro proceso diferente, o en ese caso, ¿cómo sería? Porque entiendo yo que si la ley no dice nada, quiere decir que, o sea, sobre eso no es que va a haber cosa juzgada, sino que me imagino que puede haber otro proceso, otro cauce, que usted me aclare esa Ok, duda. ok. Muy bien. Fíjese que en realidad los escenarios que pueden dar, digamos, sustento fáctico a su interrogante en realidad son dos. Usted mencionó uno de ellos, pero hay otro. Hay otro escenario que nos permite formular idéntica pregunta. El escenario que usted menciona es el de un solicitante a quien le admitieron la solicitud, requirieron al deudor para que pagara, este presentó oposición y entonces el juez le dijo al solicitante: si quieres que este proceso continúe, tienes que presentar una demanda y te doy 10 días para que lo hagas. Ese es el escenario que usted plantea. Y luego viene él y no la presenta la demanda. Ok, primer escenario. Y la pregunta es, ¿podría volver a presentar una solicitud monitoria reclamando la misma deuda? Esa es la primera pregunta. El otro escenario es un poco anterior a este, es cuando la solicitud le es rechazada. Cuando la solicitud le es rechazada. Es más, voy a aprovechar esta coyuntura para remitirlos a ustedes ahorita a esta serie de videos preparados por el Consejo Nacional de la Judicatura con dos, la misma presentadora, la moderadora dijo, referido a uno de ellos que era un especialista en la materia, aunque él con mucha modestia dijo, no, eso me queda muy grande, ese calificativo de especialista. Él aceptó, al igual que todos, que no podemos, digamos, conocerlo todo, ¿verdad? Pero, de alguna manera, en YouTube aparecen estas publicaciones y me voy a ir directamente a YouTube porque es la parte número 4. Proceso monitorio. Aquí está, mire, parte 1, parte 4, parte 2, parte 3 y hasta una parte 5. Ay, de esa parte 5 ni me acordaba. Bueno, hay 5 partes. En una de ellas, uno de los que estaban escuchando este panel hace una pregunta. Y la pregunta que hace tiene que ver no con este segundo escenario, sino con el primero. Él preguntó puntualmente si rechazada la demanda monitoria se podía volver a formular. Vamos a ver si lo podemos reproducir. Me dicen si escuchan, por favor. ¿Se puede escuchar el audio del video? No, yo no escucho, no sé los compañeros. Vaya.
Bueno, voy a desconectar el micrófono porque aparentemente lo podrían escuchar si se oyera en mi computadora también. Vamos, fíjense bien de que, ¿Ahora escuchan? vaya, el juez Ahora sí. Vaya. en materia mercantil, vayámonos primero. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Juan Vicente Linares y quisiese hacer una consulta, una interrogante al doctor Melar. Nos había establecido los requisitos de procedibilidad que deben de existir en el proceso monitorio. Uno de ellos establecía que no teníamos a la mano un título ejecutivo, pero para ello establecía que tenía que ser una deuda líquida, vencible y exigible. En ese orden de idea, me llama la atención cuando él establece que se pudiesen dar dos momentos procesales, de la admisión o el rechazo de la solicitud. Con respecto al rechazo, es mi pregunta en específico para el doctor Melar. Vaya, si están escuchando, este asistente a este panel se está refiriendo al escenario en donde la solicitud monitoria es rechazada. Bueno, cuando se admite, pues todo bien. Ya les dije, no hay posibilidades de recurrir, solo de oponerse, ¿verdad? Pero no de recurrir. Pero el rechazo, aquí viene la pregunta. ¿Pudiese volverse a plantear la solicitud de requerimiento de pago en el mismo tribunal o que crea la figura de implanteamiento o de carácter de cosa juzgado, el hecho de la petición misma? Ok. Aquí está entonces la pregunta que se parece a la pregunta que usted hizo, pero referida al primer escenario, ¿verdad? El escenario donde se rechaza. Mientras que usted, la pregunta que hizo va un poquito más allá, porque dice qué pasaría si no presenta la demanda. ¿La puede volver a presentar o hay los efectos de cosa juzgada? Los escenarios son muy parecidos y la respuesta podría aplicarse. Pero hay algo que les quiero yo enseñar y es lo siguiente, miren. Nosotros deberíamos adoptar el método científico en nuestro proceso de aprendizaje. Y el método científico es uno que requiere una actitud crítica, una actitud hasta cierto punto de cuestionamiento, una actitud de, bueno, ¿y a cuenta de qué? ¿Y por qué? ¿De dónde sale eso? ¿Cuál es la base para eso? ¿Por qué aquí sí y en estos otros casos que se parecen bastante no? No sé si me explico. Ustedes necesitan, al igual que yo y todos, una actitud crítica, un pensamiento crítico. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes se van a topar con libros, con tesis, con comentarios, se van a topar con grandes currículums, es decir, un fulano que es doctor en Derecho Civil por la Universidad de, qué sé yo, de Zambombia, es decir, un gran currículum. Pero eso poco importa. Es decir, usted valore lo que diga, no quien lo diga. No sé si me explico. Entonces, lo que le quiero decir es que usted necesita cotejar lo que escucha, lo que lee, lo que alguien está diciendo con otras fuentes. Y, como quien dice, a partir de eso, tomar la decisión de adherirse o no a determinado punto de vista, a determinado criterio. Recuerde, el derecho no es como las matemáticas. Aquí no es cuestión que 2 más 2 son 4. No, para nada. Esto no es matemática, ni física, ni química. No son ciencias exactas, son ciencias sociales, son ciencias del hombre. Entonces, necesitamos, repito, una actitud crítica. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero que escuchen la respuesta. Y quiero que me la critiquen, la respuesta que van a escuchar ahorita. Bien, debo entender que
se refiere específicamente al hecho de que haya un rechazo y existir rechazo, pues por supuesto no se cierra o no la puerta para poder acceder. Primero quiero recordar los elementos del ejercicio de la acción, porque inclusive el Código Procesal Civil y Mercantil, cuando menciona otros casos, como por ejemplo el de la improponibilidad de la demanda en el caso que procede, en este caso el tratamiento, por supuesto, de un rechazo, precisamente porque el rechazo debe ser fundamentado, origina la posibilidad de interposición de un recurso de apelación. Y así lo establece la ley. Es decir, en el artículo 492 habla que el rechazo, por supuesto, de la solicitud pondrá fin al proceso sin perjuicio de que se puede interponer contra ella recurso de apelación. ¿Y qué implica el recurso de apelación? Bueno, que la decisión del juez, la decisión que ha sido adoptada por el juez, puede ser revisada por otro tribunal, por un tribunal superior. Este podrá decir si realmente el tribunal, el juez ACO, tuvo o no razón en decidir lo que planteó o lo que determinó precisamente en su resolución. Me llama poderosamente la atención precisamente porque el rechazo, si va fundamentado, es evidente que expresa en él mismo las razones por las cuales el juez no le merece fe la documentación que ha sido presentada o las razones por las cuales ha sido planteado el recurso, más bien la petición monitoria. Y por eso es que hablaba mucho más adelante en mi exposición acerca de los requisitos de la obligación, una causa real y además lícita. Imaginemos, por ejemplo, que se trata de una petición de carácter ilícita, por ejemplo, o sea, que la causa tenga su origen en algo similar. ¿Podrá realmente plantear nuevamente la petición monitoria? Es evidente que en cualquier tribunal de menor cuantía le dirá lo mismo que le dijo este tribunal. En todo caso, si es sometida a revisión y la apelación, por supuesto, es declarada sin lugar, o la apelación o la decisión más bien adoptada por el tribunal es declarada sin efecto, regresará al tribunal y tendrá que darle la tramitación que corresponde. Ahora, no estamos hablando de un ejercicio de la acción per se, de ninguna manera, sino más bien de una petición monitoria por la existencia de elementos para requerir de alguien el pago de una obligación, que podrá ser cualquiera de las obligaciones que plantea para el monitorio el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero vuelvo a repetir, si las causas realmente que motivaron al juez la decisión de rechazo son válidas, evidentemente tendría que terminar ahí. Ok, no sé si escucharon lo último. Si la causa de rechazo son válidas, evidentemente tendría que terminar ahí. Decisión de rechazo son válidas, que motivaron el procesal civil y mercantil. Pero vuelvo a repetir, si las causas realmente que motivaron al juez la decisión de rechazo son válidas, evidentemente tendría que terminar ahí. Bien. ¿Qué respondió entonces el colega ante esa pregunta? ¿Cuál fue la respuesta que le dio el colega a la pregunta? Vamos a ver si ustedes la lograron captar. Ajá. No me digan que ni escucharon. Entendería yo que si él dice que, o sea, se rechaza y el motivo es válido, pues como queriendo decir que da efecto de cosa juzgada, o sea, ya no, ahí termina, pues. O sea, ya no hay otra salida para el solicitante. Entonces, pero no sé, siento que tal vez es cuestionable porque fíjese que, bueno, respecto a eso, a mí me surge también como otra duda, porque pueden haber varios motivos como de rechazo, ¿verdad?
Entonces, vaya, por ejemplo, hay casos, una de las jurisprudencias que usted mencionaba bueno, de las que usted subió, creo que una era sobre un rechazo de una solicitud porque no se había presentado el documento. Entonces, ante estos casos, digo yo, no se le podría, vaya, porque tengo entendido que según la sala, me parece, no recuerdo bien, me parece que cuando es así, pues es un motivo vaya, se rechaza y se va a apelación. Pero creería yo que también se podría como prevenir a esta persona para que presente el documento y, o sea, si no lo presentó, ¿verdad? No que de un solo se rechaza y después va la apelación. Entonces, pues a la ley, al no decir que es cosa juzgada, siento yo, se le podría dar como la posibilidad, pues, de que se vuelva a presentar o buscar los mecanismos para que de alguna manera, pues, se le dé solución a esto. Muy bien, gracias. ¿Hay alguien más que le gustaría opinar en cuanto a lo que escuchó? Aquí es donde digo yo, ¿por qué no opina? ¿Por qué no Lic, opina? Ajá. buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, a mi criterio, lo que dice ahí el licenciado es que termina ahí, ¿verdad? La solicitud y que no se puede hacer más. Eso es inequívoco, dado que una cosa no se puede plantear si es que no es el mismo objeto, la misma causa, el mismo, se me olvida el otro, pero son tres elementos. Entonces, si ya se interpuso una demanda, una solicitud respecto de de alguna deuda, y si el juez, en este caso, rechazó, no quiere decir que es cosa juzgada, porque el rechazo no surte efecto de cosa juzgada, a mi criterio, sino que debe de haber una sentencia, ¿no? Para que exista una cosa juzgada. En cuanto a que si no hay una cosa juzgada, o sea, una sentencia donde diga este es deudor o y tiene que pagar la deuda por, qué sé yo, ¿verdad? Tiene la posibilidad el solicitante de presentar cuantas veces sea posible, o sea, no se le puede negar el derecho a la justicia, a mi criterio. Excelente, excelente. Gracias, Miguel Ángel, por compartirlo. Me parece bien, ¿verdad?, que usted diga lo que siente al respecto, ¿verdad?, con esa propiedad con que lo hace. Así que gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Tienen que ir venciendo ese temor, ese temorcito, ese miedo escénico por opinar. Hay que opinar. Les voy a contar dos casos, dos experiencias, dos casos de la vida real. En uno de ellos se presentó una demanda reivindicatoria de dominio y se presentó, bueno, yo represento al demandado. Es un proceso, repito, reivindicatorio de dominio. El demandado se argumenta que tiene la posesión, mas no el dominio, de un bien inmueble. Y el demandante, pues, ha probado con la escritura respectiva que él es el dueño, pero no tiene la posesión. El abogado del demandante, digamos que, pues, para mala fortuna del demandante mismo, no fundamentó bien su pretensión, de tal manera que ni siquiera en la demanda ofreció prueba idónea y útil para probar que el demandado era el poseedor. Y tampoco no ofreció la prueba necesaria y útil para individualizar e identificar plenamente el bien que quería reivindicar. Eso motivó en primera instancia, y son las cosas que uno, pues, ni modo, a veces no logra entender.
En primera instancia se le dio la razón al demandante, a pesar de esas falencias que tenía la pretensión y sus medios probatorios. Se le dio la razón, vaya usted a saber por qué. Bueno, presenté un recurso de apelación y en la apelación, pues ante las argumentaciones que se hicieron por mi parte, la Cámara pues me dio la razón, en el sentido de que dijo que sí, no se había establecido, no se había probado la posesión en cabeza del demandado, ni tampoco se había individualizado, y que en consecuencia revocaba la sentencia y, ojo, declaraba improponible la demanda. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. La Cámara declaraba improponible la demanda. Usted podría pensar, ay, qué galán, la Cámara me dio la razón, la Cámara le dio vuelta a la resolución, la revocó y declaró improponible. Pero, ¿qué significa esa declaratoria de improponibilidad para mi cliente? Y hablo de cliente porque yo estaba como abogado. ¿Qué significa esa declaratoria de improponibilidad para mi cliente? Fácil, que perfectamente podía volver a presentar la demanda. La demanda, y esta vez ya como que dice, ya bien hecha. Una demanda ya bien pensada por alguien que de verdad sabe. Una segunda oportunidad perfectamente válida, porque la declaratoria de improponibilidad no está juzgando el fondo del asunto. Es decir, no produce los efectos de cosa juzgada, la improponibilidad. Entonces, yo no me sentí para nada satisfecho con esa resolución, a pesar de que podría pensarse que me favorecía. Falso. No es cierto que me favorecía, o por lo menos no en la manera que yo pretendía. Por eso yo pues interpuse un recurso de casación, solo que las argumentaciones que hice iban algunas de forma y otras de fondo, y en una de forma pues la sala dijo, hay aquí falta de motivación, y no entró a conocer los motivos de fondo, solamente los de forma, y casó la sentencia y la mandó de regreso a la Cámara. Afortunadamente, la configuración subjetiva de la Cámara había cambiado, ya no estaban los mismos magistrados, sino que otros, y esta nueva Cámara, al volver a redactar la sentencia, ahora sí, ya absolvió al demandado, ya pronunció sentencia de fondo, es decir, ya pronunció una resolución que causa los efectos de cosa juzgada. Ahora ya la cosa cambia, ya hay una gran diferencia. ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque la cosa juzgada, como muy bien lo dijo Miguel Ángel, no es solo porque yo demando a fulano y lo que le reclamo es esto, y la causa del reclamo es esto. Es decir, sí necesita una triple identidad la cosa juzgada. Identidad de sujetos, es decir, el demandante y el demandado, identidad de objeto e identidad de la causa de pedir. Pero también se requiere que antes haya habido una decisión de fondo. Una decisión, repito, que resuelva el fondo del asunto para que haya cosa juzgada. Pregunto, ¿el rechazo de la solicitud monitoria produce efecto de cosa juzgada como para decir que ya no se puede volver a intentar una vez que se ha rechazado? Es más, me atrevo a decir que lamentablemente no hemos llegado a un punto en el cual haya uniformidad de criterios en los juzgadores. No estamos en un estado
en el cual todos los jueces tienen igual preparación, igual experiencia, igual sentido común, igual sentido de lógica, es decir, para nada. O sea, no deja de ser cierto que en algunos juzgados se resuelve de una manera y en otros se resuelve de otra manera. O sea, eso no lo podemos evitar ni aunque querramos, pues, dada la idiosincrasia de países como el nuestro y la diversidad de formación que cada uno de los juzgadores tiene, y eso a pesar de los múltiples esfuerzos que se hacen para capacitarlos, para instruirlos, para estandarizar sus decisiones. Pero no, miren, váyase usted, por ejemplo, aquí mismo en San Miguel y analice la resolución de los juzgados de familia, para no ir tan lejos. Se va a dar cuenta que en un juzgado resuelven de una manera y los mismos casos en otro juzgado de otra manera diferente. Y lo mismo puede ocurrir, ¿por qué no?, en todos los juzgados. En donde hay más de un juez, se va a topar usted con eso. Ahorita mismo, y no me lo están preguntando, como se dice vulgarmente, con un colega presentamos una demanda mercantil, cayó en un juzgado, porque aquí tienen, como hay una secretaría receptora de demandas, uno no puede elegir a cuál juzgado presentar una demanda, tiene que ir a la secretaría. Y en la secretaría hay computadoras donde tienen una aplicación, un programa, un software, en donde según van llegando las demandas, así van introduciéndolas al sistema y de manera aleatoria, ¡pum!, como por suerte, cae en cualquiera de los 3 juzgados de lo civil y mercantil que tenemos aquí en San Miguel. Y lo mismo ocurre en San Salvador y quizás en Santa Ana. Entonces, la demanda cayó en X juzgado. Hizo prevenciones, entendió que no se subsanaron, la declaró inadmisible. La declaró inadmisible, obvio, por razones que nosotros no compartimos, el colega y yo. Estamos totalmente en desacuerdo con la manera en que él resolvió y declaró la inadmisibilidad de la demanda en un proceso declarativo común. Han de saber ustedes que en un proceso declarativo común la inadmisibilidad solo admite recurso de revocatoria, solamente. La inadmisibilidad no admite apelación, solo revocatoria. Y la revocatoria es un recurso no devolutivo, es decir, es resuelto por el mismo juez. Entonces, si el juez ya está con una idea bien metida en su cabeza de que las cosas tienen que ser así y no de esta otra manera, es perder el tiempo a través de una revocatoria, querer modificar su criterio, especialmente cuando ya lo ha expuesto con claridad. Es decir, ha sido claro él al decir eso no procede, por ejemplo, pero uno piensa que sí. Entonces, cuando a uno le declaran inadmisible una demanda en proceso común, pues lo que uno hace es volverla a presentar. Y miren cómo somos de suertudos. No me van a creer en cuál juzgado cayó esta segunda presentación de la misma demanda. Cayó en el mismo juzgado. En el mismo juzgado. ¿Cuál creen ustedes que es el destino de esta nueva demanda? ¿Qué es lo que le espera a esta nueva demanda? Entonces, cuando nos dimos cuenta de que había caído, porque en el momento le dicen a uno, aquí está la boleta de presentación, aquí está el número de referencia, aquí está el juzgado al cual va. En el momento le dicen a uno en cuál juzgado va a ir a parar. Entonces nos dimos cuenta, entonces yo le dije al colega, mire, aquí lo único que nos toca es
como él ya adelantó criterio al decir que no a la demanda, declarándola inadmisible, entonces una recusación. Hay que recusar al juez para ver qué dice la Cámara, y si la Cámara valora nuestros argumentos para recusarlo. Es decir, recusar a un juez es decirle: señor juez, como usted ya pronunció una resolución expulsiva de rechazo, entonces consideramos de que la solución va a ser la misma, pues entonces queremos que por favor se abstenga usted de conocer este proceso y que sea otro el juzgado que conozca, pues mándelo para la Cámara y la Cámara que decida. Este mismo día se notificó por parte del juzgado de primera instancia que efectivamente va a mandar el proceso a la Cámara, y vamos a ver qué dice la honorable Cámara para ver si se lo manda a otro juez. Fíjense bien lo que les voy a decir. Si llega ante otro juez y el juez pronuncia una resolución parecida de inadmisibilidad, pues yo creo que ya uno tiene que ser maduro también, ¿no? Y ya uno tiene que, como quien dice, ir aceptando que a lo mejor sea uno el que esté equivocado. Yo siempre trato en ese sentido de ser un poco abierto y tratar de aceptar los errores conceptuales que uno pueda cometer, pues. Pero eso es, pero por lo menos no nos hemos contentado con la decisión tomada por un solo juzgador, Entonces, lo que les quiero decir es que existe pues esa posibilidad de que jueces piensen distinto. Entonces, ¿por qué no, si me rechazan una solicitud monitoria, por qué no volverla a presentar con la esperanza de que caiga en otro tribunal, ante otro juez que, por qué no decirlo, piense distinto? Miren, vean esas resoluciones, esas 14 resoluciones más las otras 2 más he encontrado de procesos monitorios. Son 16 las que llevo hasta el momento de procesos monitorios, y se van a dar cuenta cómo honestamente no recuerdo si era en este caso de procesos monitorios o en el anterior de procesos de inquilinato. No recuerdo ahorita exactamente, se me cruzan las ideas. Pero sí recuerdo que una cámara resolvió en X sentido, y otra cámara ubicada en otro lugar resolvió el mismo asunto en otro sentido, diferente. Es decir, no debería ser así, obvio, no debería ser así, porque eso quebranta el principio de igualdad. No hay seguridad jurídica cuando tribunales resuelven de manera diferente. Pero las cosas así son, no las podemos cambiar de la noche a la mañana. Entonces, con eso lo que les quiero decir es que si las cámaras tienen criterios diferentes, pues ¿cómo no lo van a tener jueces de primera instancia? Entonces, usted puede tener todavía ese chance de que caiga bajo el análisis de otro juez, y que ese otro juez tenga un criterio diferente. Es más, para reforzar aquello de que aquí 2 más 2 no son 4. La sala misma, y eso está permitido por ley, ha cambiado su criterio varias veces. Es decir, han traído una jurisprudencia, han traído una doctrina legal, y de repente cambia la configuración subjetiva de la sala y cambian el criterio. Eso sí, cuando se apartan de un criterio ya establecido, tienen que fundamentar con especial énfasis el porqué de ese cambio, por qué han cambiado de criterio. Pero es permitido cambiar de criterio. Entonces, siendo así, otra vez, no debemos conformarnos, no debemos contentarnos
especialmente cuando sentimos que la razón, la justicia están de nuestro lado. No sé si me explico, espero que sí, pero no se vayan ustedes a contentar. Por eso yo no comparto eso que dijo el colega en el panel, de que si el rechazo está bien motivado y bien fundamentado, ahí debería terminar. Como quien dice, ya para qué volverla a presentar si la solución va a ser la misma. No es cierto, no es cierto, porque ese rechazo puede deberse a una opinión, a un criterio de un juzgador en particular y no de otro. Bueno, otra vez no me lo están preguntando, pero tengo otro caso en otro juzgado en el que el juez anterior, todo bien, todo azul, todo normal, tramitó un proceso común, esta vez de prescripción adquisitiva, y el nuevo juez que llegó declaró inadmisible, fíjense bien en la audiencia preparatoria, inadmisible declaró la demanda. O sea, y es más, me parece que dijo, ¿no?, que algo así como que, no, si es que este volado no debió haberlo admitido el juez anterior, como quien dice, yo no estoy de acuerdo en que se haya admitido a trámite esta demanda, entonces la voy a declarar inadmisible en este momento, como quien dice, voy a reparar el error que cometió el juez anterior, para que vean cómo las diferencias de criterio determinan la decisión judicial. Entonces, ahí no tenemos más alternativas que aprender a vivir con ese estado de cosas. ¿Alguna otra pregunta que tengan, jóvenes aún? Aprovechen para preguntar. Vaya, les voy a dejar ahorita la tarea de que vean los 5 segmentos. No son largos, tal vez no alcancen a verlos todos en el tiempo que falta, pero les dejo ahorita mismo la tarea de ver y tomar nota de estos videos. Los buscan en YouTube. Aquí tienen, en la semana 17 tienen la parte 1, en la semana 18 tienen la parte 2, y en YouTube encuentren las otras partes tal como yo las encontré. Solo van a escribir El Salvador, proceso monitorio, y ahí les van a aparecer, miren, 5 partes. Las van a ver ahorita, miren, una 11 minutos, la otra 9, la otra 11, la otra 11 y la otra 9. 50 minutos, pero quiero que las vean, que tomen nota y ojo, encuentren los errores conceptuales, encuentren aquello en lo cual no tenemos por qué estar de acuerdo. Aunque lo digan estas personas del CNJ, pues que capacitan a los jueces, no es santa palabra. Dígame, le escucho. Sí, fíjese que yo tenía una duda. Okay. En el examen usted planteó una pregunta sobre cuál era, bueno, a mí me quedó duda, ¿verdad? Por eso yo le pregunto. ¿Cuál era la diferencia que existía entre un proceso monitorio por deudas de dinero y un proceso ejecutivo? Entonces ahí usted ponía 4 opciones, pero no sé si usted podría darme en sí, porque a mí me quedó duda sobre esas diferencias. Vaya. Vamos a ver si encontramos la pregunta concreta, porque no recuerdo cuáles eran las opciones. Déjenme contarles que yo era el laboratorio 2 cómputo 3, ¿verdad? 22 de mayo. Sí. Vaya, aquí les estoy mostrando las preguntas. Vaya, ¿cuál de las siguientes es una semejanza? Fíjese bien, es una semejanza entre el proceso monitorio por deuda de dinero y el proceso ejecutivo. Aquí les preguntaba por una semejanza.
Pero creo que había otra en donde no les preguntaba por una semejanza, sino por una diferencia. ¿Cuál de las siguientes es una diferencia entre el proceso monitorio por deuda de dinero y el proceso ejecutivo? Va, mire, aquel abogado que está dando algunos videos sobre preparación para el examen de notariado, ese abogado da un consejo a aquellos que se están preparando para el examen de notariado. Y el consejo que él da me parece muy atinado, y es de que antes de ver las alternativas, usted trate de conseguir la respuesta correcta, como que si fuera una pregunta abierta, no sé si me explico. Es decir, no vea las alternativas de entrada, sino trate de construir la respuesta, como si la pregunta fuera abierta. Es decir, ¿en qué se parece un proceso monitorio por deuda de dinero y un proceso ejecutivo? ¿En qué se parece? Usted trate de escribir por aparte en qué se parece, y una vez que tenga la respuesta, vea las alternativas, y entre las alternativas va a encontrar algo que pueda pegar. Por ejemplo, aquí hay dos respuestas correctas, mire, dos. La primera, que en ambos se puede reclamar el pago de una deuda líquida y exigible. Es decir, tanto en el monitorio por deuda de dinero como en el ejecutivo se puede reclamar el pago de una deuda líquida y exigible. Y la otra respuesta que es correcta es que ambos procesos son especiales. Y eso es cierto. Tanto el proceso ejecutivo, el proceso especial, como el monitorio es especial. Ambos son especiales. Ahora, esta otra respuesta no es correcta, que en ambos se pueden reclamar sumas mayores de 25,000 colones. No es cierto. En el monitorio no se puede reclamar una suma que supere los 25,000 colones. En el ejecutivo sí, pues mayores. No es cierto, porque el monitorio solo se puede reclamar menores de 25,000 colones. 25,000 colones en dólares es esto que dice aquí, 2.857.14. Luego dice que ambos inician con un escrito que el código denomina demanda. No es cierto, porque en el monitorio, ¿cómo le denomina el código al escrito que se presenta en un monitorio? Solicitud. Así es, solicitud. Entonces, en el ejecutivo sí le llama demanda, en el monitorio no. Por eso, las respuestas correctas a esta pregunta en cuanto a la semejanza eran dos. ¿De acuerdo? Veamos ahora la otra que tiene que ver con la diferencia. ¿Cuál de las siguientes es una diferencia entre el monitorio por deuda de dinero y el proceso ejecutivo? Aquí solo una era correcta, que en el ejecutivo se pueden reclamar sumas menores de 25,000 colones. Eso es cierto. En el ejecutivo no entra ese criterio de la cuantía. Si usted tiene un título ejecutivo de $200, de $300, perfectamente puede iniciar un proceso ejecutivo. Pero en el monitorio por deudas de dinero, que en el ejecutivo se pueden reclamar sumas menores, en el monitorio únicamente tienen que ser menores las cantidades de dinero. Por eso se dice que es una diferencia. Que en uno se puede reclamar el pago de deuda líquida y exigible, en el otro no. No, en los dos se puede. No es una diferencia esta. Que en el monitorio de dinero se reclama dinero, en el ejecutivo no, en los dos se reclama dinero. Que un proceso es especial,
Y el otro, no, ambos son especiales. Vamos a ver que en el ejecutivo se pueden reclamar sumas menores de... Déjenme, aquí ya me confundí. Lic, Hola. pero es que, Hola. pero es que ahí dice menores, creo que es la misma suma de 25,000 colones. Entonces también se puede en el Sí. monitorio, porque Aquí en el tiene- monitorio dice... Aquí tiene razón, aquí tiene razón. Ahí es mi error. Es mi Usted error. tendría que haber puesto ejecutivo, entonces por eso no la pusimos. Sí, aquí honestamente es mi error. Que en el ejecutivo se pueden reclamar sumas mayores. Esta sí es la diferencia. Ahí tiene toda la razón. Esta tendría que validarla yo. El problema aquí es que si usted eligió Que sería esta, como buena porque no había ninguna diferencia en realidad concreta, pienso yo, ¿verdad? sí, Mi opinión. definitivamente. Poniendo aquí menores, déjenme volverlo a analizar. Que en el ejecutivo se pueden reclamar sumas menores de... Sí, también en el monitorio por deuda de dinero, claro. Sí, aquí fue mi error. Aquí tenía que haberlo movido yo a mayores. Aquí definitivamente fue mi error. Esa tendría que validarla. Quizás para todos, porque ese sí fue mi error. Para que vean, pues, o sea, la falibilidad humana. Todos nos equivocamos. Y por eso es importante el cuestionamiento, ¿verdad? Es decir, mire, liga, y en realidad tendría que haber dicho mayores para que fuera una diferencia. Así como está, menores, no es diferencia, es una semejanza. ¿Y qué le estaba preguntando? ¿Semejanza o diferencia? Ya sé. Diferencia. Vamos a ver. Semejanza, dije que eran dos. Semejanza. Y Lick, y verdad que usted dijo de que en la de la semejanza habían dos buenas, las dos, así pero es. verdad que teníamos que responder solo uno o las No, dos. cuando yo les digo que pueden haber más de una respuesta correcta, aquí en esta parte de aquí, cuando yo les digo puede haber más de una alternativa correcta, aquí les estoy diciendo que tienen que elegirlas todas, las que sean correctas. Puede haber más de una alternativa. Por eso el sistema, si de dos usted escoge solo una, pues la mitad le da de valor, no le da todo el puntaje. Bien, voy a finalizar ahorita con la grabación, a menos que tengan otra pregunta. Si no tienen otra pregunta, entonces voy a dejar de grabar y voy a dejar de grabar para pasar a asistencia. Recording stopped.